Batallas 3 vs 1, Gigamax, Mega Evoluciones y octava generación. Descubre Pokémon Project Champs. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos con un juegazo como os gusta, con Mega Evoluciones y hasta Gigamax, por si solo las Mega Evoluciones te parecían poquito, ya que como verás tendremos muchas novedades en el juego de hoy que os voy a ir diciendo. Una aventura dentro de una región desconocida llamada Maquia, donde tendremos que luchar contra Pokémon primordiales legendarios y un montón de novedades que os iré contando en este vídeo. Pokémon Project Champs es un fangame demo creado por Brickbat en inglés. Actualmente tenemos una beta con contenido postgame que incluye escalada y nuevas zonas, además de Mega Evoluciones, Gigamax y octava generación con Pokémon seguidor. Según los autores, el proyecto no está terminado, ya que quieren pulir e incluir algunas funcionalidades, pero por lo que vi tienen muy en cuenta los que ya han jugado versiones anteriores, por lo que aunque se actualice no perderás tu partida, algo que está bastante bien. Actualmente el desarrollo seguirá hasta diciembre al menos, que es cuando los autores van a sacar la actualización final supuestamente, aunque ahora mismo tiene muchísimo contenido ya que, como dije, llegaremos hasta el postgame. Incluso para los más novatos hay una guía para conocer mejor los enemigos y tipos de batalla que podemos encontrar. Eso sí, si lo vas a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo, ya que no deberéis tener problemas al jugarlo en Android. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos al menos a 500 likes habrá más sorpresitas. También puede verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Pero bueno, vamos con la review de Pokémon Project Champs, que como siempre me estoy enrollando y vosotros queréis saber de qué cojones va el juego. Sobre los Pokémon tendremos una gran variedad, contaremos con Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, de los que más de 800 son más funcionales que en juegos oficiales, con futuras actualizaciones de Pokémon de Hisui, además de nuevas formas regionales que serán 10. Se han incluido Mega Evoluciones en combate y Gigamax, además de 30 megas basadas en el canon de algunos Gigamax, que también estarán. En características y funciones tendremos daño físico y especial con los tipos hielo y hierba rebalanceados. Lo mejor es que se han expandido movimientos, habilidades y objetos, con más de 200 nuevos movimientos, 100 habilidades y muchos rebalanceos de Pokémon. Lo mejor es que se incluyen combates complicados de 3 vs 1 contra Pokémon primordiales o avatares, que son mucho más poderosos que los normales. Estos combates son muy importantes y todo un desafío para los más competitivos. La duración es más de 20 horas, que como dije por ahora es una demo, pero que ya incluye contenido postgame y muchísimas mejoras, dependiendo de cuándo lo juegues y qué versión tengas. Por ahora podemos llegar al contenido postgame con nuevas zonas, que ha sido una de las últimas actualizaciones grandes. Los gráficos son estilo cuarta generación, con personajes y mapeados muy coloridos. Tendremos diferentes tipos de rutas como desiertos, bosques o cuevas, incluyendo mapeados como ciudades y pueblos que la verdad combinan muy bien. En general los gráficos acompañan bien a la aventura e incluso encontraremos entrenadores con sus Pokémon por el mapa. Eso sí, nuestro Pokémon nos seguirá, por lo que te sentirás más acompañado, eso segurito. Y bueno, vamos a ver la historia que seguro te va a llamar la atención, y sí, empezamos con la sinopsis. Explore la región de Maquia, donde lo viejo y lo nuevo chocan, con una gran cantidad de antiguas cuevas y túneles. Maquia fue colonizada nuevamente por los miembros disueltos del equipo Champs, quien hace 20 años buscaron el poder de las Regis. Cuando un nuevo y extraño grupo vuelve a poner en marcha esos planes, la gente de Maquia necesita a un recién llegado como tú para encontrar la verdad. ¿Puedes evitar que Maquia repita su pasado? La historia es bastante llamativa y en sí me encanta, aunque como ves es un poco tipicorra, pero aún así podremos jugar casi completa con sus 7 gimnasios y postgame, al menos los 7 gimnasios van a estar. Aunque por ahora solo veremos una primera parte de ese contenido final que como digo es contenido final, tampoco te va a perder nada.
Hoy, para conseguir tu corazón, comenta si te gustan más las Gigamax o las Mega Evoluciones, así por curiosidad. Os iré leyendo y poniendo corazón. A mí en particular las Mega Evoluciones es que me encantan y la idea me pareció muy buena, así que yo me quedo con las Mega Evoluciones. Voy con mi opinión personal, aunque realmente quedé impresionada con este fangame que sinceramente tiene muchísimas cositas. Por ahora espero que siga teniendo actualizaciones, es verdad que por su Discord van actualizando y avisando de lo que irán añadiendo, y es algo que me anima mucho ya que veo el proyecto muy activo. Como dije, sí, va a ser una demo, pero realmente tenemos la historia principal con sus 7 gimnasios incluidos y la verdad, por ahora eso no lo veo tanto problema, ya que los autores se preocupan por los usuarios que ya tienen su partida avanzada, con lo cual en futuras actualizaciones no perderías tu partida, que es algo importante y que a muchos os preocupa, así que si mantenéis vuestro guardado podréis continuar cuando haya una nueva actualización sin problemas. Y a ver, puede que esté en inglés, pero se ve sencillo y al final te explican todo de una forma que lo puedes comprender, por lo que no lo veo tanto problema. Como mucho podría decir de esperar más actualizaciones, pero como digo, hasta diciembre al menos no van a sacar la versión final, que como mucho cambiará en algunos detalles, pero será la misma historia que aquí tenemos. Sobre si lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí, creo que tiene una gran cantidad de contenido además de funciones como los Gigamax y Mega Evoluciones. Creo que tiene un gran potencial y espero ver más actualizaciones en el futuro, ya que como dije está casi completo y actualmente se están añadiendo funciones nuevas y postgame con algunos mapas. Creo que deberías darle una oportunidad y explorar la región de Maquia, que parece que no, pero te va a sorprender. Puede que el inglés para ti sea un problema, pero no es tan complicado entender la historia. Y es por ello que yo lo recomiendo, ya que me pareció muy original y creo que lo puedes jugar aunque tampoco seas un entendido en inglés. Así que sí, por mi parte pruébalo y si te gusta pues sigue la historia, ya que tiene bastantes cositas que te harán disfrutarlo demasiado. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!